El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley en materia electoral, la cual busca, entre otras cosas, reducir el número de consejeros electorales a 7, quienes serían elegidos mediante voto de la ciudadanía, así como disminuir a 300 los legisladores federales en la Cámara de Diputados. Es probable que la reforma electoral de López Obrador, enviada en abril de este año, no sea aprobada en San Lázaro, pues el bloque opositor Va por México ha reiterado en varias ocasiones su negativa a avalar la iniciativa con el argumento de que se busca quitar la autonomía al INE, entre otras razones. Jaime Cárdenas, ex consejero electoral del entonces Instituto Federal Electoral, coincide con ese escenario, pero ve viable un plan B, en el que Morena y sus aliados aprueben leyes secundarias en materia electoral. En entrevista para También Opinamos, el también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM narró cómo fue ser consejero en el IFE, confirma los salarios elevados de estos, narra un encuentro con Felipe Calderón y expone los prejuicios de dos actuales consejeros del INE hacia López Obrador. Esto es También Opinamos y comenzamos. Amigas y amigos de También Opinamos, bienvenidas y bienvenidos una vez más. Y estamos aquí en la UNAM, ya presencial porque hemos conversado, no aquí en También Opinamos propio, bueno sí antes, pero antes de este cobicho, pero antes del COVID. Habíamos platicado varias ocasiones en otro espacio, en otro medio, vía Zoom, y qué gusto volver a estar aquí, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias por saludarte y verte bien en compañía de tu equipo. Sí. Aquí estamos muy contentos, ya en actividades presenciales en la UNAM, al menos en el instituto. Yo espero que también pronto en la Facultad de Derecho y en todas las facultades de la UNAM. Sin duda, doctor, ya se requiere, ¿no? Estar otra vez. Ya se requiere otra vez estar en actividad. Oiga, pues le agradezco la oportunidad de volver a vernos ya, cara a cara y frente a frente aquí en También Opinamos, doctor, porque seguramente muchos y muchas lo van a estar ya buscando con este tema de la reforma electoral, ¿no? Para conocer su opinión. Ayer, si no me equivoco, estuvo en San Lázaro, en la Cámara de Diputados. Así es, mira, sí, yo creo que va a haber una discusión, aunque sabemos o presentimos que no hay un ánimo de los partidos opositores a Morena, de la coalición opositora a Morena, para aprobar la reforma constitucional en materia electoral. Yo sí creo que a consecuencia de estos foros, y porque sé que hay grupos de trabajo ya funcionando, seguramente lo que tendremos será una reforma a la legislación secundaria, en donde bastan los votos de Morena, del PT, del Verde, en fin, de los partidos que hacen alianza con Morena para aprobar esas reformas legales. Tal vez no sean las reformas de gran envergadura, ¿no?, que esperaríamos, porque pues para eso se requiere la reforma constitucional, pero pues ya el PAN, el PRI, el PRD han dicho que no votarán una reforma constitucional. Entonces esa posibilidad de la reforma constitucional pues se ve muy distante, ¿no?, por lo menos en este momento. Pero si no hay reforma constitucional, al menos habrá una reforma a la legislación secundaria, ¿no?, a la ley electoral, a la ley de partidos, a la ley de delitos electorales, a la ley de medios de impugnación en materia electoral, entre otras normas que se pueden reformar a nivel secundario. Doctor, sin duda ya está la discusión, está muy presente y qué bueno, ¿no?, que se discuta. Y ahí, como usted, ¿no?, que ya estuvo en el Parlamento Abierto y que han dicho, y ahorita lo haremos en la entrevista, de detenernos en los puntos medulares de lo que se requiere, ¿no?, en materia electoral. Pero hay otras voces, ¿no?, que dicen no ven necesaria una reforma electoral. El propio consejero presidente de INE es uno de ellos. Y me gustaría preguntarle, ¿estamos en el momento indicado? ¿Nos pasamos de tiempo o nos adelantamos en tiempo para analizar las problemáticas en materia electoral, doctor? Mira, primero hay que decir que siempre es momento para plantear una reforma. El sistema electoral mexicano, aunque funciona, pues no es el óptimo, ¿no? Tiene deficiencias, hay muchos problemas operativos, técnicos. Desde luego lo que señala la iniciativa del presidente de la República, el costo de los procesos electorales, el costo por el elevado financiamiento público, el costo de las autoridades electorales, más otros problemas que iremos comentando durante la entrevista. Entonces, siempre es importante plantearse una reforma.
yo creo que a las propias autoridades electorales les convendría, tal vez no la que propone el presidente, pero sí algún tipo de reforma electoral que facilite su trabajo. Pongo un ejemplo, mira, en este momento hay un conflicto muy fuerte entre la autoridad electoral, el INE, y la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República se niega a entregar información contenida en las carpetas de investigación. Entonces, el INE desde luego no puede realizar su tarea de fiscalización de manera completa porque tiene dificultad para acceder a las carpetas de investigación. Pues ahí se requeriría una reforma para que el INE, cuando trabaja tareas de fiscalización a partidos, a candidatos, a campañas, a precampañas, pueda, por ejemplo, mediante su petición de información, superar lo que se llama el secreto ministerial. Esa reforma pues convendría al propio INE, porque haría mejor su trabajo. Entonces, así como ese aspecto técnico, hay muchísimos en la ley que requieren ser en las leyes secundarias. Bueno, obviamente lo ideal sería una reforma constitucional, que requieren ser revisados, repensados, para mejorar el sistema democrático, para cambiar prácticas indebidas. Yo, por ejemplo, ayer en el foro decía que sería interesante para reducir o limitar el papel del crimen organizado en las elecciones, que los donativos, si no se deroga el financiamiento privado, bueno, que todos fueran a través del sistema bancario, que se prohibieran los donativos en especie, que se prohibieran los donativos en efectivo, y que si alguien quiere donar a un partido, pues que lo haga a través de un depósito bancario. Entonces, el obligar a la bancarización de los donativos, pues reduce el papel del crimen. Claro, el crimen podría decir, pues eso no resuelve nada, porque el crimen puede entregar donativos por debajo de la mesa, sí, pero ya saben los partidos que cualquier exceso de gasto, es muy fácil verificarlo, si hay un exceso de gasto en relación a lo autorizado para una campaña, pues oye, ¿de dónde salió este exceso de gasto? Quiere decir que hubo un donativo prohibido, un donativo ilegal que no pasó por el sistema bancario, ¿no? Entonces ya tienes un elemento como autoridad electoral para sancionar a ese partido, a ese candidato, a ese precandidato. Entonces, yo creo que es equivocado el punto de vista de las autoridades electorales que rechazan, o de otros sectores, la reforma electoral, porque sí se requiere realizar muchos ajustes que faciliten el trabajo de las autoridades electorales, que promuevan un juego democrático. Mira, por ejemplo, otro tema, ¿no? O sea, el de los debates, ¿no? La ley electoral secundaria, es un tema de ley secundaria, dice que solamente obliga debates para candidatos a la presidencia, y dice que va a haber 2. Entonces, por ejemplo, la gente se molesta mucho, muchos sectores sociales, con la gran cantidad de spots durante las campañas. Bueno, se podría reducir el número de spots y el tiempo para los spots, destinarlos más a debates, o sea, que no sean 2 debates, que sean muchos más, y que los debates sean obligatorios para cualquier contienda electoral, de regidores, de alcaldes, de diputados locales, federales, senadores, gobernadores, presidente de la República, diputados federales, senadores. Entonces, así podemos casi tomar la ley y decir, a ver, en esto qué se puede mejorar, y te aseguro que encontraríamos una gran cantidad de temas que podrían mejorarse mediante una reforma secundaria a la legislación electoral. Claro, los grandes temas están en la Constitución, eso desde luego. Sin duda, doctor. No podemos negar que la iniciativa del presidente López Obrador nos trajo al debate, ¿no? de las problemáticas en materia electoral. Usted ha expuesto, ¿no?, el tema, por ejemplo, de mayor cooperación entre el INE y la Fiscalía,
que por lo que entiendo por la iniciativa presidencial no lo aborda, sino aborda otras problemáticas. Sí, sí, porque el presidente en la iniciativa, pues es una iniciativa que yo diría tiene, bueno, voy a destacar dos temas Venga. de la iniciativa del presidente. Uno es el tipo de relación que tienen los consejeros, las consejeras del INE con los partidos, los magistrados, las magistradas del Tribunal Electoral, con los partidos. El presidente quiere despartidocratizar los nombramientos, que para nombrar a un consejero, a una consejera, a un magistrado, magistrada del Tribunal Electoral, los partidos no intervengan, que esa decisión corresponda a los ciudadanos. Bueno, eso sí, esa es una reforma que exige un cambio constitucional al artículo 41, al artículo 99 de la Constitución. Entonces, ese es un tema fundamental, ¿no? Actualmente muchos consejeros, muchos magistrados actúan como si fuesen, como se dice en la jerga de la ciencia política, como correas de transmisión de los partidos, es decir, acatan instrucciones, siguen instrucciones de los partidos en sus decisiones, en sus votaciones. Eso no ha sido bueno para la democracia mexicana, o para la vida política mexicana, si es que somos una democracia, ¿no? Que desde ahí podríamos cuestionarlo. Pero entonces el cambiar el método de nombramiento de los funcionarios más importantes de las autoridades electorales, pues desde luego yo creo que contribuiría a democratizar al sistema. Esa es una cuestión fundamental. Luego el otro gran tema que plantea el presidente en su iniciativa es los asuntos del costo, ¿no?, electoral. En México tiene un sistema electoral muy costoso, de los más costosos del mundo. El financiamiento es muy alto. El presidente, por ejemplo, público, propone no desaparecerlo, pero que desaparezca el financiamiento para actividades ordinarias. En la Constitución y en la ley electoral se distinguen tres tipos de financiamiento público. Para actividades ordinarias, es decir, cuando no hay proceso electoral; para procesos electorales, y un rubro más que se llama para actividades específicas, que es el tema de la capacitación de los cuadros en los partidos. El presidente quiere desaparecer el primer financiamiento, el de gasto ordinario o para gasto ordinario, porque dice la iniciativa del presidente, pues estamos contribuyendo a fortalecer a las burocracias de los partidos, que se vuelven muy poderosas, que viven del financiamiento público, porque los ciudadanos tienen que pagar el costo de la burocracia partidista, ¿no? Y además son burocracias que pues toman el control de los partidos, que actúan muchas veces en contra de la militancia, que impiden la democracia interna. O sea, tiene muchos efectos esa propuesta del presidente de reducir el financiamiento público. Pero pide, por ejemplo, también reducir el número de diputados federales, de 500 a 300, y estos 300 elegidos mediante un nuevo sistema por listas en cada estado, dependiendo de la población de cada estado. O sea, reducir 200 diputados en la Cámara, pues además de implicar un costo muy alto, porque te ahorras 200 salarios, prestaciones, apoyos, secretarias, asesores vinculados a esos 200 diputados, facilita los trabajos en la Cámara, ¿no? Harías a la Cámara un poco más funcional, podría trabajar mejor con menor número de diputados. También la iniciativa propone la reducción de senadores, ¿no? Actualmente hay 128 y la iniciativa del presidente propone 96 senadores, ¿no? Elimina a 28, a 32 senadores. En fin, hay muchas otras propuestas respecto al costo. Propone reducir el número de consejeros electorales. Hay 11 actualmente, propone que sean 7. Propone la desaparición de los órganos electorales en los estados. Propone reducción en números de regidores, de legisladores locales. Es decir, es una reforma
preocupada por reducir el costo electoral, modificando el sistema electoral mexicano, métodos de elección, estableciendo nuevas reglas de financiamiento público. Entonces yo encuentro que esas son las dos grandes propuestas de la iniciativa del presidente: el costo del sistema electoral mexicano y reducir la influencia de los partidos en el nombramiento de magistrados y de consejeros electorales. Esos temas, desde luego, no pueden resolverse con una reforma legal a una ley secundaria. Esos temas pues, requieren de una gran reforma a la Constitución, a distintos artículos de la Constitución, para que sea posible. Entonces, por eso el presidente propone eso, pero pues los partidos opositores no están de acuerdo en esa iniciativa. Ellos a su vez proponen otras cosas. Por ejemplo, lo que discutíamos ayer en el foro de la Cámara es una propuesta del PAN, ¿no? Lo de la segunda vuelta para elegir al presidente y a diputados. Es una propuesta que está en una iniciativa del PAN de reforma constitucional. Otras fuerzas políticas no están de acuerdo con la segunda vuelta. El PRI propone, por ejemplo, claro, no ha presentado iniciativa, pero ellos han insistido en la existencia de una vicepresidencia de la República. El PT presentó su iniciativa en aras de fortalecer el papel de los partidos minoritarios en el Congreso, en el sistema electoral mexicano. En fin, cada fuerza política tiene su propia idea de lo que debe ser una reforma electoral de carácter constitucional. Entonces, como se ve muy difícil el escenario en donde se pongan de acuerdo para hacer un gran cambio constitucional, entonces lo que queda son cambios de carácter legal. Yo sí ahí creo que puede haber hasta consensos, porque muchos temas son de carácter técnico, como esto que te dije de la bancarización de los donativos a los partidos, como el tema de eliminar el secreto ministerial o de la Fiscalía General de la República en las investigaciones del INE, sobre temas de fiscalización. Se puede, por ejemplo, fomentar el número de debates. Se pueden hasta hacer ajustes administrativos para reducir el costo electoral. Yo ayer en el foro ponía como ejemplo que en el INE y en toda la estructura electoral del país hay dos direcciones que actúan de manera coordinada durante los procesos electorales, que son la dirección de organización y la dirección de capacitación. Entonces existen a nivel central, en la Ciudad de México, luego hay en cada uno de los estados esa misma división y en los 300 distritos. Entonces la ley podría modificarse para señalar que esas dos direcciones se compactarán en una. Entonces te ahorras una estructura de 333 áreas administrativas y que puede realizar una sola dirección ejecutiva, una sola vocalía de organización y capacitación. Entonces la legislación secundaria puede servir para hacer algún tipo de ajuste administrativo. En la ley se pueden, por ejemplo, establecer a qué prestaciones no tienen derecho los consejeros, los magistrados. Se puede, por ejemplo, incluir gran parte de la ley de austeridad republicana en la ley electoral y decir no tienen derecho a vehículo, no tienen derecho a choferes, no tienen, en fin, restringir los viáticos, los viajes al extranjero, todo lo que está en la ley de austeridad republicana. Entonces, a través de la ley electoral se pueden hacer importantes. Tal vez no de la magnitud de lo que quiere el presidente, pero se podrían obtener algunos avances, algunas ventajas, ¿no? También se podría, por ejemplo, promover la mayor transparencia en el funcionamiento del INE, del tribunal, en la contratación de obras, en la contratación de empresas externas que respaldan las tareas electorales. O sea, se podrían generar ahorros y se podrían de alguna manera democratizar
algunos ámbitos del sistema político y electoral de México, mediante una reforma secundaria que no fuese constitucional. ¿Por qué me doy por vencido con la reforma constitucional? No porque quiera, ¿no? Sino porque veo pues, que no hay condiciones, que ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD quieren apoyar la propuesta del presidente, y al no querer apoyarla, pues no se tiene la mayoría de 2/3 partes que señala la Constitución para lograr una reforma constitucional. Doctor, ahorita mencionaba esta parte de que pues no ve las condiciones, ¿no? Porque los partidos de oposición, Va por México, ¿no? Agrupados, se han dicho no vamos a aprobar nada que proponga el presidente, aludiendo que buscan dañar la autonomía, en fin, argumentos, ¿no? Muy catastróficos o muy apocalípticos por parte de ellos. Pero no ve mala señal o no ve algo alarmante en términos democráticos que un grupo de partidos de oposición digan no va tal reforma sin analizarla y catapultarla por negativa. Sí, yo creo que, mira, es que es tal la fuerza política del presidente, de Morena, que pues la estrategia política, que no es muy democrática, que no está muy en consonancia con la democracia deliberativa, pues es decir, rechazo todo lo que provenga del presidente, ¿no? Es una cerrazón, desde luego no es democrático ser sordo a los argumentos, ¿no? En una democracia debemos promover pues la discusión de los temas que a todos nos interesan, la deliberación. Entonces cerrarse de entrada, a priori, de antemano, antes de que empiece la discusión, pues es una mala señal. Yo creo que es una actitud antidemocrática de la Alianza Va por México, de los 3 partidos, del PAN, del PRI, del PRD, no querer entrar a una discusión profunda sobre el sistema político electoral de México. Eso no significa que esos 3 partidos voten toda la iniciativa del presidente, que digan estamos de acuerdo, pero podrían aceptar algunos temas, ¿no? que son muy rescatables de la iniciativa del presidente. Se podrían incorporar temas que le interesaran al PAN, al PRI, al PRD en un cambio constitucional. Pero eso de cerrarse a la discusión pues es una mala señal, es una mala señal antidemocrática, porque no están promoviendo la deliberación, la discusión de los asuntos públicos. En una democracia los temas, los asuntos se discuten, se deliberan. Sí, y además suena medio incongruente, ¿no? Que aludan que busca el autoritarismo, esta iniciativa y demás, cuando pues, como se dice, no son medios antidemocráticos, entonces somos o no somos, ¿no? Como se dice. Sí, no es una propuesta la del presidente antidemocrática. Ya más o menos la expliqué, claro, de manera muy general. Son 2 temas, o sea, algo que en lo que podemos coincidir todos los mexicanos, yo creo que hasta ellos deben coincidir en que el sistema electoral mexicano, el financiamiento, lo que cuestan las autoridades electorales es muy caro, y que pues sería bueno hacer ahorros en ese ámbito para que esos recursos públicos que actualmente se destinan al gasto electoral se destinen a otras tareas o necesidades sociales más urgentes de los habitantes del país, ¿no? Entonces yo creo que eso, proponer que cueste menos la autoridad electoral y que cueste menos el financiamiento público, pues no es antidemocrático. Proponer que los consejeros y los magistrados del Tribunal Electoral no sean designados, nombrados como actualmente se designa, en donde son los partidos los que tienen la última palabra en la designación, pues no me parece antidemocrático. No me parece antidemocrático querer desvincular a los consejeros y a los magistrados de las cúpulas de los partidos. Es decir, lo que actualmente existe es que hay magistrados y consejeros, pues que como lo expliqué, siguen las instrucciones, la línea, la disciplina, las recomendaciones que les piden los partidos. Entonces los consejeros debieran ver, y los magistrados, por el interés general, no por el interés de un partido,
o de una facción o de una ideología, ¿no? Y el sistema de nombramiento hoy vigente, tanto para consejeros como para magistrados, pues sí favorece que pueda haber consejeros y magistrados, tal vez no todos, pero puede haber algunos que siguen las instrucciones de las fuerzas políticas que los nombraron en esos cargos. Entonces, a mí no me parece. Tal vez hay alguna cosa que podríamos discutir. La iniciativa del presidente, como dije, no solamente se refiere a diputados, a senadores, sino que establece o propone reducción de regidores, de diputados locales, y dicen algunos, es antifederalista, ¿no? Porque vulnera la autonomía de los estados al establecer parámetros a nivel federal sobre cómo qué tamaño deben tener los cabildos municipales y las legislaturas locales. Pero si uno revisa actualmente la Constitución, si tú revisas el artículo 116, el 115, el 122, que se refieren a los estados, a los municipios, a la Ciudad de México, pues tú verás que desde la Constitución Federal se establecen parámetros, ¿no? Se dice, pues los gobernadores no pueden reelegirse, se dice cuántos diputados de máximo puede haber de representación proporcional y cuántos de mayoría, en fin, se establecen reglas ya en este momento, y eso nadie ha dicho que esas reglas que están actualmente establecidas en el 116, en el 115, en el 122, sean reglas antifederalistas, ¿no? Bueno, ese es un argumento que también han expuesto algunos críticos con la reforma del presidente. No, hay que decir la verdad, o sea, se están oponiendo a la reforma del presidente, a la propuesta de cambio constitucional, no por razones democráticas o técnicas, se oponen porque no quieren darle ese gusto, quieren dificultarle, ¿cómo le dificultan pues la cotidianeidad de la vida pública, ¿no? Le impiden, por ejemplo, con amparos que se concluyan las obras del aeropuerto de Felipe Ángeles, le paralizan las obras del Tren Maya, le impiden concluir las obras de la refinería de Dos Bocas, en fin, todo el tiempo están torpedeando, ¿no? Ya sea de esa manera, mediante amparos, mediante juicios, o en el caso de las reformas, pues tratando de que no se salga con la suya y que las reformas no sean aprobadas por lo que se llama el constituyente permanente. Ahora, la ventaja es que Morena, el PT y los demás partidos aliados a Morena, pues tienen la mayoría y sí podrían aprobar leyes secundarias, ¿no? Como las que te estoy diciendo. Entonces, no todo está perdido. Hay que entender que todo este asunto de la reforma electoral pues forma parte de la situación política que vivimos, en donde pues el país está polarizado. Por un lado, los que tienen simpatía con el presidente de la República y con su movimiento, y los que están total y diametralmente en contra. Entonces, al estar tan polarizado el país, en esas dos posiciones irreconciliables, pues no hay mucho espacio, o sea, es una desgracia, pero no hay mucho espacio para la razón. Hay espacio para eso, para actitudes de, pues no te apruebo nada, no estoy dispuesto a discutirlo, antes de que empieces me retiro, en fin. Doctor, mencionaba una parte bueno, a grosso modo ha mencionado lo que trata, ¿no? La reforma electoral del presidente López Obrador, y toca un elemento, porque me parece, si no me equivoco, lo tocamos en otra entrevista, en otro espacio, como decíamos, sobre el tema del financiamiento de los partidos, ¿no? Se ha hablado de que, pues, sale muy caro, ¿no? El gasto que tienen ellos. El reducirles el presupuesto para sus actividades propias de un partido, ¿no? Iniciativas, podría ayudar a evitar lo que en su momento fue con el PRD, con los chuchos, ¿no? Que querían o quieren todavía estar a dominar el partido, con otras problemáticas donde grupos quieren apoderarse de esos partidos. Sí,
Sí, la idea es esa, la idea es que la idea del presidente en su iniciativa, al derogar lo que se llama el financiamiento para gasto ordinario, lo que no quiere la iniciativa o lo que pretende es que no existan personas que vivan, ¿no?, de los partidos, ¿no?, y por ende del financiamiento para actividades ordinarias. Que sí haya dinero público para las campañas, porque si dejas que en las campañas solamente exista financiamiento privado, pues los candidatos o los partidos pueden ser dependientes, sirvientes o de los empresarios o del crimen, ¿no? Entonces por eso debe existir financiamiento público, aunque a mucha gente no le guste, para las campañas, pero nada más para las campañas. Sí, ese fenómeno que tú ilustras bien de los chuchos en el PRD, pues se debió a eso, ¿no? Que esas personas en ese partido o en el PRI o en otros, hasta en el PAN, ¿no?, se acostumbraron a vivir del partido, o sea, tener un sueldo mensual, prestaciones, en fin, como si fuera un empleo en la administración pública, ¿no? Yo soy funcionario del partido, y se vuelven funcionarios del partido, cobraban sus sueldos, tenían sus prebendas, sus viáticos, sus viajes. Entonces, la iniciativa trata de desarticular esas burocracias partidistas. En el pasado histórico de México así era. Por ejemplo, si tú hablaras bueno, en la izquierda mexicana, tú sabes que estuvo muchos años en la clandestinidad, ¿no? La izquierda adquiere registro legal hasta el sexenio de López Portillo, cuando se le da el registro al Partido Comunista Mexicano, que después se transformó en Partido Socialista Unificado de México. Estamos hablando de los años 70, finales de los años 70. Entonces, cuando existía el Partido Comunista Mexicano, o en los inicios del Partido Socialista Unificado de México, pues eran partidos que existían con el respaldo de sus militantes, ¿no? Un militante decía, bueno, pues en mi casa tengo un jardín, ahí hacemos la reunión. En fin, no requerían de grandes recursos para funcionar como partido. Iban con un notario, por ejemplo, constituir una asociación cuesta a precios actuales con un notario, si el notario no es muy carero, estamos hablando de 20,000 pesos, ¿no? Entonces, si son 20, por ejemplo, los militantes que deciden formar un partido, pues con cada quien que aporte 1,000 pesos, ya van con el notario y crean la asociación. Y después, bueno, esa asociación la tienen que transformar en agrupación política, tendrán que hacer algún trámite en el INE, después celebrar asambleas. Pero la política se hacía en el pasado sin muchos recursos, ¿no? Yo, por ejemplo, que he hablado, sobre todo con viejos panistas, ya muchos se han muerto. Yo recuerdo de niño, yo nací en el norte de México, ahí casi no había representantes de la izquierda, había del PAN. Y el PAN en los años 60, 70, antes de que se regulara o se les diera financiamiento público como se les da ahora, bueno, eso comenzó así masivamente a dárseles el financiamiento público hasta el año 96. ¿Sí? ¿Y cómo se mantenía, no? Pues con sus aportes de cada quien, y lo que hacía el PAN eran rifas. No sé si te acuerdas, igual tú eres muy joven y no te acuerdas, hacían rifas de vehículos, de carros. Iban con el concesionario y le pedían a crédito, oye, pues nomás para exhibirlo, y vamos a hacer una rifa, y la gente que estaba de acuerdo con el PAN compraba esos boletos en esa rifa, y ese dinero le servía para organizarse, para pagar algún tipo de propaganda, que eran impresos, en fin. No había grandes cantidades, ¿no? Todo se distorsionó mucho en el sistema electoral mexicano cuando se utilizó el dinero que recibían los partidos, tanto público como privado, para comprar tiempos en radio y televisión, comprar spots, ¿no? Eso es un tema muy importante. Entonces, pero ahora en la ley, tú lo sabes muy bien, desde el año 2007, ya los spots ya no hay que comprarlos.
porque los partidos tienen derecho a tiempos en radio y televisión, a tiempos del Estado, a tiempos oficiales. Yo recuerdo en mi época de consejero electoral, cuando fui, los partidos destinaban casi un 70% del dinero que tenían, tanto público como privado, para comprar spots. Pero desde el 2007 ya no tienen, está prohibido además que compren spots. Comprar un spot es una falta que es sancionada. Entonces, porque el tiempo en radio y televisión es oficial, es del Estado, no les cuesta a los partidos. Le cuesta al Estado, o nos cuesta a todos nosotros, pero no les cuesta a los partidos. Entonces ya, si destinaban el 70% para comprar spots, quiere decir que pues, con lo que reciben de financiamiento público en las campañas, pues pueden perfectamente realizar campañas exitosas, ¿no? ¿Qué se requiere para hacer una campaña? Pues recorrer las calles, tocar las puertas, entregar algún tríptico. Si se prohíbe, por ejemplo, en la ley electoral, eso se puede hacer a nivel secundario, entregar cosas. No puedes entregar bolsitas, no puedes entregar mandiles, cachuchitas, todo eso que se entrega en las campañas, pues reduces mucho el costo. Nada más permites que se entreguen impresos. Entonces, y eso se puede hacer mediante una reforma a la ley secundaria. Entonces, sí, yo creo que el sistema electoral del año 96 para acá malacostumbró a los partidos a recibir grandes cantidades de dinero, y hay un grupo en cada partido de vividores que viven del financiamiento público. Y eso de alguna manera pues mejoraría, no sé si decir la democracia o que la ciudadanía, ¿no? Se sienta parte de los partidos porque los obligaría, ¿no? Claro. A estar con la ciudadanía, a buscar a la ciudadanía. A buscar, oye, dame tu cuota, ¿no? Que son 50 pesos, bueno, busca la cuota. Entonces obligarías a los partidos a acercarse con los ciudadanos para que dieran sus cuotas. Y tendrían que ser eso, cuotas modestas, no tienen que ser cuotas elevadísimas, ¿no? Sí, a hacer otro tipo de política, porque al recibir las cantidades de dinero que hoy reciben esas burocracias partidistas, pues ya no tienen necesidad, como tú dices, José Luis, de irles a pedir a los ciudadanos, porque ya tienen. Entonces se sienten independientes de sus bases, de sus electores. ¿Para qué van a pedir? ¿Para qué hacen reunión con los vecinos? ¿Para qué tocan puertas? Si ya el INE por ley les tiene que dar una cantidad mensual para mantener esas burocracias. Doctor, menciona también el tema que esta reforma busca, ¿no? En el tema del INE, reducir consejeros, y sin duda es inevitable que mis colegas y ahora un servidor, pues le preguntemos sobre su experiencia usted como consejero en el INE, ¿no? Bueno, en el IFE, cuando era IFE, y me gustaría preguntarle su experiencia en particular en este tema que menciona, ¿no? Estas correas de transmisión entre partidos y consejeros. ¿Cómo vivió usted siendo consejero? ¿Cómo vio esa pues influencia de los partidos en las decisiones de ustedes y en las presiones? Ya que usted sacó temas ahí Sí. de consejo, ¿no? Lo de PMC, por ejemplo, pero ¿cómo fue? Bueno, pues te quiero decir primero, respecto al tema económico, que no hay que eludirlo. Claro. Como sabes, yo he tenido distintos cargos públicos, he sido diputado federal, consejero de la Judicatura en la Ciudad de México, en fin, en varios cargos, constituyente de la Ciudad de México. Te quiero decir que de todos bueno, soy actualmente profesor en la UNAM, ¿no? Investigador. De todos mis cargos públicos o institucionales, nunca he ganado tanto como cuando fui consejero del IFE. O sea, yo puedo atestiguar, puedo dar fe que es un cargo muy bien pagado, ¿no? Muy bien pagado, como lo acaba de señalar el presidente en una mañanera, ¿no? Son funcionarios, como sabemos, que actualmente ganan más que el presidente, muchísimo más que el presidente. Y siempre ha sido así. Son cargos, sí, dorados, ¿no? Son funciones de las mejor pagadas del país. Respecto al otro, a la influencia política de los partidos, existía. Yo recuerdo mucho haber ido, por ejemplo, a pedir que no me vetara el PAN.
Yo en esa época, cuando fui designado consejero, no era una persona conocida, como ahora soy un poco más conocido, ¿no? Porque no había tenido cargos importantes, ¿no? Habías tenido algunos cargos judiciales locales en el estado de Querétaro, cuando fui estudiante de Derecho, que fui mecanógrafo de juzgado, pero en fin, cargos muy menores, ¿no? Había tenido también algunos cargos menores en la Secretaría de Gobernación, en el área jurídica de gobernación, pero no era una persona conocida, como lo soy ahora. Entonces, me acuerdo que fui con los del PAN y hablé con su secretario general, que era el licenciado Juan Antonio García Villa, un político de Coahuila, de mi tierra, que por eso lo conocía. El presidente del PAN en esa época era Calderón. Entonces, pues yo no fui con Calderón de entrada, sino con García Villa. Le dije, oiga, licenciado, mire, parece que me van a proponer, no sé si el PRD o el PRI, y pues yo quiero que ustedes no me vayan a rechazar. Y me dijo, mire Jaime, como usted sabe, me dijo el licenciado García Villa con toda sinceridad, nosotros tenemos nuestras propuestas, que son el señor Juan Molinar, ya fallecido, y el consejero Lujambio. Nosotros no lo podemos proponer, obviamente, ya tenemos nuestra propuesta. Lo que podría ofrecerle, si convencemos a Felipe, que sea el presidente del partido, al que yo no conocía, es que no lo vetemos, ¿no? Entonces me acuerdo que él me organizó una reunión con Felipe Calderón, me recibió en la tarde. Calderón, yo creo que tenía alguna copa encima, y fue muy grosero, me dijo, yo no sé por qué Juan Antonio, el secretario general, lo quiere a usted o lo aprecia, yo no lo conozco de nada, no me da ninguna confianza, fue muy... Así de plano, así de, pero bueno, si Juan Antonio lo considera y no, igual no lo vetamos, ¿no? No le aseguro nada, pero igual vamos a analizarlo más, a investigarlo más, y no lo vetamos. Entonces yo recuerdo mucho eso. En el PRI, por ejemplo, que yo había trabajado con políticos del PRI en gobernación, me dije, estaban muy divididos, ¿no? Yo había trabajado con un Ortiz Arana, que había sido director jurídico en gobernación, pero en esa época ese grupo estaba peleado con el secretario de gobernación, que era Chuaifet. Entonces me acuerdo que fui a ver al licenciado Ortiz Arana y me dijo, no, mira, si yo te propongo te hago un daño, porque Chuaifet se va a oponer a que tú seas propuesto por nosotros. En el PRD me pasó lo mismo, ¿no? Había gente que no me conocía y como yo había trabajado con priistas, ¿no? Porque bueno, no había otro. Si querías trabajar en el gobierno, pues todos eran priistas, ¿no? Entonces, también había inconformidades, había grupos que me apoyaban y otros que no me apoyaban. Entonces, ese fue pues toda un calvario ese nombramiento. Si me nombraron, yo creo que fue porque no me conocían, porque no habían leído lo que yo había escrito, entonces no sabían cómo pensaba. Y dijeron, bueno, pues no se ve mal la persona, vamos a apoyarlo. Y al final salí propuesto por una circunstancia muy especial. Jorge Alcocer iba a ser el consejero, pero Jorge Alcocer pretendía ser presidente del IFE. Y cuando le dijeron, no vas a ser el presidente del IFE, va a ser Waldenberg, que es lo que quiere el presidente Zedillo. Waldenberg llegó a ser presidente del IFE por Ernesto Zedillo y por el PAN. Entonces no vas a ser tú, va a ser Waldenberg. Puede ser consejero electoral y Alcocer no quiso. Entonces se quedó ese espacio vacío y se pusieron de acuerdo los priistas y los perredistas. Andrés Manuel era el presidente del PRD, tampoco me conocía. Se pusieron de acuerdo, me nombraron y el PAN cumplió su palabra, no me vetó, ¿no? Y por eso fui consejero. Ya después, durante la función de consejero electoral, pues sí, era claro, ¿no? Cuando se votaban temas difíciles, se veía claro, por ejemplo, el Pemex Gate, por ejemplo, había un interés especial de los consejeros que habían sido nombrados por el PAN, a Lujambio, y que ese tema se investigara. Cuando investigamos el Amigos de Fox, había un especial interés de los consejeros nombrados por el PAN para que no se investigara el Amigos de Fox. Entonces,
sí se veían esas diferencias, tal vez no en cuestiones técnicas o menores, pero cuando había asuntos peliagudos, asuntos importantes, se notaba quién había sido propuesto por el PRI, quién había sido propuesto por el PAN y quién se había sido propuesto por el PRD, eso quedaba claro. Eso quedaba claro. Y, y en esa experiencia que a usted le tocó vivir dentro del consejo, ¿cómo era? Yo por lo que lo escucho, pues usted era como más independiente, ¿no? Usted en su onda, en lo que consideraba en términos Sí. electorales, pero en esa convivencia con los demás, ¿cómo era el enfrentarse, digamos? Era difícil. Desde luego no siempre mis colegas estaban de acuerdo conmigo. Entonces lo que logré en esos años fue hacer alianzas transitorias. Por ejemplo, en los primeros años, donde era renovar a la burocracia electoral del país, nombrar vocales en estados y en distritos, ahí me alié con consejeros como Cantú, que pensaban Jesús Cantú como yo. Entonces ahí no estaba tan solo. Pero, por ejemplo, lo que hicimos en ese ámbito de la renovación, porque pedíamos las renuncias de vocales locales, estatales, distritales. Y no le gustaba mucho, por ejemplo, a Waldemar, ¿no? Que sacáramos a tanta gente, que cuestionáramos a tanta gente. Había pues, enfrentamientos, ¿no? En las reuniones privadas que teníamos y en las reuniones públicas de consejo. Después, para los casos de amigos de Fox y Pemex Gate, ahí por ejemplo tuve más cercanía con José Barragán y otros consejeros. Para temas del servicio profesional electoral, el que lo hacía muy bien era Merino, ¿no? Entonces ahí yo me acercaba a Merino. Entonces dependiendo el tema, ¿no? A los panistas debo decir que en los temas administrativos, de que no hubiera contrataciones ilícitas o esas cosas, pues ahí me acercaba con ellos, ¿no? Entonces dependiendo de los temas, tenía más relación con unos y menos con otros. Pero sí había enfrentamientos, bueno, alguna vez llegamos casi hasta los golpes, ¿no? Sí había cosas así, claro que no trascendían a los medios, en las reuniones privadas. Yo mucho tiempo dejé de ir a las reuniones privadas, porque todos me querían hacer manita de puerco. No saques eso en la sesión pública del consejo, no lo vayas a decir, y yo lo sacaba, ¿no? Entonces, porque ya sabía que me iban a hacer manita de puerco, dejé de ir a las reuniones privadas. Y a veces se ponían muy violentas las reuniones privadas. Hay una parte de esto y me interesa esta parte, no tanto por el chisme, ¿no? Sino por el sentido de que es un ejemplo de lo que pasó en el pasado y no tan en el pasado, ¿no? Y No, que, yo creo que eso sigue ocurriendo. Yo creo que eso sigue ocurriendo hoy en día. No desconozco porque no estoy metido adentro de la autoridad electoral o del tribunal electoral, ¿no? Pero yo supongo que en el INE siguen existiendo pues cuestiones parecidas a las que yo viví. Y desde luego, bueno, en el tribunal electoral que se ha hecho más público, ¿no? Tú, por ejemplo, me imagino que si seguiste la prensa en los últimos meses, viste todo el escándalo que hubo con el magistrado Vargas, el llamado magistrado Billetes, ¿no? Que le llamaban, y cómo se oponían los otros. Bueno, cómo destituyeron primero a una mujer que era la presidenta del tribunal, a la magistrada Yanine Otálora, y nombraron a otro magistrado, y luego a ese otro magistrado lo quitaron y pusieron a Vargas, y luego quitaron a Vargas y está el actual. O sea, te habla de que es muy difícil esa relación al interior de la sala superior del Tribunal Electoral. Y supongo que más o menos pasa lo mismo en el INE. oiga, ahorita mencionaban una parte, ¿no? Que había interés del presidente Cedillo en ese entonces, ¿no? De que José Waldemar fue el Sí. consejero presidente del IFE. Se ha hablado, ¿no? Que muchos analistas, ¿no? De que, pues, bueno, se da la transición con la llegada del PAN en 2000. ¿Qué tanto vio usted ahí ese sentido, ¿no? El que el presidente Cedillo ponga o tenga el interés de que sea uno en particular el consejero presidente del IFE y todo lo que pasó en términos tanto Pemex Gate como la transición a la alternancia, mejor dicho, la alternancia que se da en el 2000. ¿Qué tanto influyó eso que un presidente, pues todavía con el poder que tenía entonces el PRI, pues
Hubieron personajes. Mira, ahí yo te voy a hablar bien de José Woldenberg. José Woldenberg es un hombre muy honesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, José Woldenberg, la verdad, no le animaba a tener dinero o aprovecharse del cargo o hacer cosas indebidas, ¿no? Con el dinero. Entonces, en el manejo de la institución, porque él era el responsable del manejo administrativo de la institución, vamos a decir que conforme a los parámetros de esa época y de la ley de aquella época, pues todo se hizo bien. No se robó el dinero nadie, no se lo robó él no se aprovechó para tener viajes o cosas, ¿no? Fue muy honesto en la parte administrativa, aunque nos pagaban bien, como he dicho, nos pagaban muy bien. En la parte administrativa él no fue más allá y pudo haber ido más allá porque había mucho dinero en la institución que pudo haberse usado de manera indebida, ¿no? Entonces esa es una cuestión que hay que reconocerle a José Waldemar. En lo otro, en lo de la influencia del que lo haya nombrado Zedillo, y el PRI y el PAN, y el PRD, también un sector del PRD no lo vetó. ¿Cómo era? Bueno, él era en sus posturas, en las decisiones, era bastante moderado. Yo te he contado, por ejemplo, cuando comenzamos a destituir a funcionarios electorales. Él no quería que destituyéramos a tantos. Él sabía que teníamos que destituir a algunos, pero sentía que se nos pasaba la mano, que queríamos destituir a más de los que debíamos, ¿no? O en decisiones, por ejemplo, que teníamos en relación con el servicio profesional electoral, pues a él no le gustaría, le hubiera gustado tener un sistema de carrera electoral, los funcionarios que están abajo de los consejeros, más controlado por el consejo y por el presidente, y no siempre le dábamos el gusto. Entonces él mantuvo siempre una posición moderada, conservadora, no llegaba hasta las últimas consecuencias. Te cuento una anécdota. Allá por 1997, para el proceso electoral del 97, que fueron diputados federales, y se eligió por primera vez al jefe de gobierno, que fue Cuauhtémoc Cárdenas, por voto popular, varios consejeros propusimos la creación de una comisión de consejeros para reducir o evitar la compra y coacción del voto. En esa decisión Woldenberg la aceptó, pero a regañadientes. O sea, no quería, al principio forcejeaba, no quería, no estaba de acuerdo. Entonces él mantuvo siempre posiciones como de centro en las discusiones que teníamos. Y bueno, no sé si es porque es así él. Yo la verdad no había tratado con José Woldenberg antes del IFE. No sé si él es un hombre así como de centro izquierda, pero más hacia el centro, o si era por la manera en la que llegó al cargo. Pero sí, él mantenía posiciones menos radicales que otros, ¿no? Puedo decir que no era totalmente priista, no lo era, ni era totalmente panista ni perredista, se mantenía como en un centro, ¿no? Con una idea de hay que defender la institucionalidad, que no se nos metan por aquí. A mí a veces sí me decía, ya deja de meterte con los priistas, ya no los ataques, ya no te metas con ellos. Había discusiones de ese tipo, se te va la mano, estás realizando posturas parciales, en fin. Él buscaba el centro, ¿no? Y mantuvo una actitud de moderación. En la alternancia del 2000, yo no sé si Zedillo le dijo algo, pero sí mantuvo una postura muy cuidadosa. Ahí lo interesante, por ejemplo, que nadie lo ha escrito, es que cuando inicia el proceso electoral del 2000, allá por ya es que el proceso electoral comienza un año antes, comenzó en 99, el PRI tenía respecto al IFE una actitud muy beligerante. Como le votábamos en contra todos, ¿no? Casi todos, entonces el PRI hizo algo astuto. Yo no sé si era astuto, seguramente fue consultado con el que era secretario de Gobernación en aquella época y con el presidente Zedillo, pero cambiaron de representante y pusieron a personas más moderadas dentro del PRI para que ya no hubiera tanto golpeteo
entre nosotros hacia el PRI y del PRI hacia nosotros. Yo creo que eso tuvo que ver con una decisión de Zedillo, ¿no? No sé si fue también consultada esa decisión con Goldemer, pero sí, después de haber tenido meses muy ríspidos del Consejo del IFE con los priistas, al inicio del proceso electoral del 2000, en el año 99, se nombran otros representantes y hasta se juntan con nosotros, dicen, no, los invitamos a comer, fuimos a comer, ya no nos queremos llevar, ya no se metan tanto con nosotros ya no nos metamos, ya no nos metemos con ustedes, vamos a llevar la fiesta en paz, vamos a respetar las reglas, y así hubo ese acuerdo, y entonces fue ciertamente terso el proceso electoral del 2000. A lo mejor Goldemer se lo pidió a Zedillo. Oye, está esto muy ríspido, muy radical. El PRI llegó a abandonar las sesiones del Consejo General por 3 meses, porque estaba enojado con lo que decidíamos, con lo que votábamos. Entonces yo creo que a lo mejor Goldemer, no sé si fue Goldemer o los propios priistas, ¿no?, que fueron a decirle a Zedillo, oiga, hay que cambiar eso no puede ser, porque va a ser un escándalo. Deslegitima a la autoridad electoral, pero también nos deslegitima a nosotros. Necesitamos otro tipo de entendimiento. Entonces, a lo mejor ahí, eso es algo que pues, José Goldemer en algún momento de su vida contará, si él tuvo algo que ver en eso, o si solamente fue una cuestión pues de Zedillo con los priistas. Pero sí, fue notorio, ¿no?, el cambio de actitud, el cambio de representantes de cara al proceso electoral. O sea, yo creo que sí, Zedillo tuvo la idea, hablando bien de Zedillo, tuvo la idea de pues, que gane el mejor, ¿no?, que no ganen los priistas haciendo trampa. Y yo creo que adentro del PRI había sectores que querían, no, si no nos dejan ganar como siempre, arrebatamos el triunfo, tomamos casillas, hacemos esto. Pero todo eso el propio gobierno de Zedillo y la dirigencia del PRI se comprometió a participar, y si ganaban, ganaban, y si perdían, perdían, ¿no? A lo mejor fue algo también donde tuvo que ver la Bastida, digo, no sé, pero yo lo que vi, obviamente a mí no me lo consultaron, yo lo que sí vi fue un cambio de actitud de los priistas hacia el IFE en el año 99. Repito, no sé si fue instrucción de Zedillo, si Goldenberg se lo pidió a Zedillo, si fue cuestión del secretario de Gobernación, si los propios priistas moderados dijeron vamos a dedicarnos a controlar a nuestras huestes más furibundas para que no hagan tantas cosas indebidas en el proceso. Pero sí, algo pasó ahí. Algo pasó ahí. Déjenme atención porque ya le estoy robando bastante tiempo, doctor. Y siempre nos podemos explicar, sí, y ¿no? Siempre nos ha pasado cuando conversamos, y le agradezco siempre la disponibilidad para charlar. Usted le ha tocado ver la historia del IFE, ahora INE, desde dentro y también desde fuera, ¿no? Ahora como un analista, como un estudioso en la materia electoral. Y un poco parafraseando a mi compañera Katia, ¿no?, ella es muy crítica en el sentido de que ha visto en ciertos momentos y en la actualidad que a veces el INE no es tan autónomo y toma partido hacia ciertos sectores políticos. En ese sentido, un poco parafraseando la idea de mi compañera y de muchos ciudadanos seguramente, en esa historia del INE, del IFE, ¿ha visto un momento donde el INE y antes IFE como que no seguían su trabajo, su objetivo, ¿no? Se ha hablado en el 2006, por ejemplo, ¿no? Ese momento. Sí, bueno, tú sabes que hubo un gran problema en 2003. Nosotros terminamos, el consejo que encabezaba Goldenberg terminó el año 2003, a finales de 2003, y se nombran los nuevos consejeros. Y ahí existió lo que yo llamo un pecado de origen. Porque nosotros, cuando fuimos designados por los partidos, todos los partidos estuvieron en el acuerdo, hasta el PT. Por ejemplo, el PT propuso a Jesús Cantú. Y en el 2003, cuando terminamos en el mandato y se nombra a los nuevos consejeros, que fueron encabezados por Luis Carlos Ugalde, la negociación esa fue solamente entre panistas y priistas.
hicieron a un lado al PRD, al PT, a todos. Fue un acuerdo entre ellos, entonces repartieron todos los consejeros electorales. ¿Cuántos tú te corresponden PAN? Pues el PAN le correspondieron muchos. Claro, yo creo que el PRI tuvo un poco más. Y con ese consejo, integrado solamente por consejeros propuestos por el PAN y el PRI, se fue a la elección del 2006. Si el consejo electoral en esa época del IFE, en 2003, se hubiese integrado con la participación del PRD y del PT, como se integró cuando a nosotros nos nombraron en 1996, yo creo que otra hubiese sido la historia del 2006. ¿No? Esa es una de las... claro, yo sé que había otros intereses y otras cuestiones, pero eso desde luego influyó mucho. Entonces sí, fue un consejo electoral, el de Luis Carlos Ugalde, un consejo del IFE, no, pues que no atendían, no oían las quejas, los reclamos de Andrés Manuel, en esa época del PRD, no se oían esos reclamos, eran sordos a las propuestas, a los reclamos, a los comentarios. Yo te quiero decir que en nuestro tiempo éramos muy sensibles a lo que nos decía el PRD, pero también el PAN, pero también el PRI. O sea, oíamos, tratábamos de actuar con justeza, ¿no? A veces sí teníamos, se nos iba la mano de un lado o del otro, pero tratábamos de actuar con imparcialidad. Y yo creo que como el consejo de Ugalde, de Luis Carlos, fue un consejo integrado nada más por panistas y priistas, pues ahí están las consecuencias. Fue un consejo que no pudo parar a los empresarios cuando hicieron la campaña negra, que se pudo haber hecho. Fue un consejo que no paró cuando se pudo haber hecho porque existía una prohibición para no comprar tiempos de radio y televisión en las campañas, ¿no? Ahora es permanente, pero antes nada más era en las campañas. Y eso lo dejaron pasar, y dejaron pasar muchas cosas. La intervención de Fox en el proceso, en fin. Un IFE, un Consejo General más comprometido con la imparcialidad, con la democracia, hubiese impedido esas cosas. O las hubiese señalado, o las hubiese criticado. Pero fue un consejo electoral que se hacía a un lado, ¿no? Y que dejó que Fox, los poderes fácticos o empresariales actuaran en ese proceso electoral como les dio la gana. Después ese consejo electoral, como sabes, después del 2006 fue sustituido por la reforma electoral del 2007 y en 2008 se nombra a otro consejo, a otro nuevo consejo, ¿no? El que tuvo Valdés Zurita. Y ese consejo fue un poco mejor que el de Luis Carlos Ugalde, pero también ahí había mucha influencia del PAN y del PRI, ¿no? Ya estaba Calderón en el poder, no dejaron que el PRD tuviese mucha influencia en ese consejo. Entonces fue un consejo pues muy panista el de con alguna influencia del PRI. Después viene el consejo actual, el del 2014, ¿no? Posterior a la reforma, que es el consejo de Ciro y de Lorenzo Córdoba. Ahí yo creo que, bueno, no sé, más allá de los partidos, ellos siempre, digo porque yo los conozco a los dos en el ámbito académico, en seminarios, en charlas, y ellos siempre han tenido un rechazo hacia lo que es Andrés Manuel y lo que representa. Entonces ese rechazo personal, ese prejuicio en contra de Andrés Manuel López Obrador y lo que representa, más seguramente los vínculos que tienen con pues, los chuchos del PRD, los vínculos que hay con el PAN, con el PRI, pues hacen que sea un consejo que no tenga nada que ver con Morena. Y aunque para el proceso electoral del 2021 Morena sí tuvo que ver en la designación de 4 consejeros, por lo menos 2 de los 4 tienen alguna cercanía con Morena, pues son 11 actualmente, mayoritariamente pues es un consejo donde la presencia de Morena es ínfima, te digo, cuando mucho 2 o 3 de los 11. Entonces, bueno, pues tú dime si con ese consejo se puede organizar una buena elección en el 2024.
Afortunadamente varios consejeros terminan, entre ellos Ciro Lorenzo Córdoba y la consejera, una consejera que se apellida, ay, no me acuerdo. Claudia Zavala, ¿no? Adriana Favela concluyen su mandato. Creo que son 3 o 4 los que concluyen. Entonces ahí habría que, pues ahí tiene que tener una tarea muy importante Morena para los que nombren en lugar de esos que se van, pues si no sean cercanos a Morena, por lo menos sean personas pues, decentes, ¿no? Que no tengan esa fobia contra Morena. Porque sí, el caso de Ciro y de Lorenzo es fobia, es prejuicio, es una fobia, es a veces irracional esa actitud que tienen contra Andrés Manuel y el movimiento. Y el movimiento, déjame cerrar con esta pregunta, doctor, a reserva que si nos da oportunidad de seguir conversando de esos temas electorales, de la reforma y de lo que venga, porque también sé que su mero mole es el tema de, pues, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que también se habla de una iniciativa próximamente al respecto, entonces sería muy interesante también conocer su opinión ya cuando tengamos la iniciativa. Pero tenemos la iniciativa presidencial del presidente López Obrador y otras propuestas, como ha mencionado, del PRI, del PAN, que si segunda vuelta, que si la vicepresidencia y demás. Y mucha ciudadanía se va a preguntar, y bueno, ¿y a nosotros qué nos toca hacer, no? Y a mí me gustaría preguntarle, pues bueno, ¿cuál debe ser la actitud o el papel de la ciudadanía ante esta gama de propuestas que hay en materia electoral y que sin duda de manera directa o indirecta pues nos va a repercutir si se aprueba ya sea la reforma del presidente o ya sea leyes secundarias como usted ha planteado? Pues mira, yo lo que creo que el papel de los ciudadanos es primero informarnos de las iniciativas. Todas las iniciativas de reforma constitucional electoral están en internet, se pueden consultar, ¿no? En internet, estar al tanto de los debates, de los foros, y cuando seguramente el desenlace, bueno, no quiero ser agorero, pero pues va a ser que no se apruebe la iniciativa del presidente, entonces estar preparados para conocer el plan B. El plan B van a ser reformas legales, y yo espero que esas reformas legales las expliquen muy bien, ¿no? Porque esas reformas legales se van a poder aprobar con la mayoría de Morena, del PT y del Verde. Entonces, y de algún priista ahí que quiera aprobar alguna cosa, ¿no? No creo que los panistas estén interesados en aprobar esas reformas legales. Y ahí también pues, ver si esas reformas en sí mismas legales tienen méritos o no. Yo creo que sí. De hecho, ayer después del foro hablé con alguna de las gentes que están asesorando ahí en la Cámara y pues me comentaron algunos de los temas que quieren incluir y se ve interesante, te digo, no será la gran reforma del presidente, pero sí cosas que pueden mejorar el funcionamiento de las autoridades electorales, que pueden reducir algunos costos, que pueden permitir que se fiscalicen más los recursos en las campañas. Entonces sí hay cosas que se pueden cambiar o mejorar del sistema electoral mexicano.